Yo comencé a interesarme en ella en 1970, cuando cayó por primera vez en mis manos un libro que era a la vez una biografía y una antología de sus poemas, publicado en Francia, y que tenía muchas ilustraciones. Para empezar, me intrigó y me fascinó su imagen, ¿no? Esta mujer delgada, de nariz pronunciada, de una belleza compulsiva, y me impresionó mucho que los biógrafos y los comentaristas dijeran que no era bella. Y claro, siempre es es muy interesante comprobar que lo que otros consideran bello no es lo que tú consideras bello y viceversa, ¿no? Y eso ya le da un valor especial. Pero después su poesía me fascinó. Y ya mucho después, la historia que ella vivió de relación con el poder también me parecía siempre al principio indignante y después interesante por muchas razones. Primero porque me interesaban todos los artistas de su generación, que son los artistas que eran vanguardia, o sea, que eran experimentadores, inventores de nuevas formas artísticas antes de la revolución. Y después lo que pasa en la revolución, en 2 o 3 años, son incentivados por la revolución porque todos ellos apoyaron a la revolución, casi todos. Y después la revolución no quiere revolución en el arte, lo que quiere es propagandistas. Eso es la historia de siempre de todas las revoluciones. El político lo que quiere es propagandistas, no quiere caricaturistas de verdad, no quiere humoristas de verdad, quiere propagandistas. Y si siguen haciendo su arte es porque no se ha dado cuenta. Entonces, lo mismo sucede en la Unión Soviética con muchos artistas. Pero en el caso de Ana Akhmatova, además, hay una fijación de amor apasionado, de admiración primero como poeta, y después de amor apasionado y de odio. Y se convierte en un odio tan importante que el tipo decide vengarse del desprecio de ella o de lo que él considera la falta de interés en él, eh, dejándola vivir. Mientras que él diario mataba a 1,000, 2,000 personas, las mandaba a ejecutar, a ella decide castigarla con más intensidad, dejándola vivir, pero muere en manos del poder su primer marido, su segundo marido muere de inanición, el tercer marido también muere en los campos de concentración. Y lo más doloroso, al hijo lo apresa en 3 ocasiones, 18 años. 18 años lo mantiene en la prisión. Y mientras ella va a visitarlo a la prisión sin saber si todavía está vivo, con todas las mujeres que en la madrugada de San Petersburgo, una madrugada de hielo sin exageración, están haciendo cola para ver si sus presos siguen con vida o ya no, o ya los mandaron a Siberia, una mujer la reconoce y le dice, ¿usted puede escribir lo que estamos viviendo? Y ella, que en ese momento no solamente tiene prohibido publicar, también tiene prohibido escribir. Le dice, entiende esa pregunta, porque la pregunta no es solamente si puede emocionalmente hacerlo o si tiene la habilidad de escritora, es si puede hacerlo porque hay vigilancia sobre esto. O sea, hay un micrófono en su casa que la graba todos los días, a todas horas, y hay también guardias que esculcan a la gente que sale y entra de su casa. Tiene prohibido escribir, la consideran adversaria de la revolución. Y entonces ella eh, invita, por ejemplo, a una amiga o a un amigo, escribe en un papel, muchas veces en papeles de cigarros, porque no tenía acceso a papel, una, 1 o 2 versos. La persona que la está visitando, mientras hablan de cualquier cosa, del clima, de lo que sea, la persona memoriza esos 2 o 3 versos y se los lleva y así los saca. Y tarda años este gran poema que se llama Requiem, que es tan importante como las obras de Dostoyevsky o del mismo Solzhenitsyn. Por supuesto, si un libro no es un fetiche, pues es un bloque de papel sin sentido, ¿no? Entonces, justamente el convertir, el adjudicar a un bloque de papel un sentido suplementario,
es convertirlo en un valor simbólico que más allá del que tenga materialmente, tú le das. Y lo interesante es que ya abierto el libro está lleno de posibilidades de fetichizarlo, es decir, de que tenga un valor especial para ti, que son múltiples y que son diferentes para cada uno. Eso lo hace además mágico. O sea, un libro es una materia que te interpela. ¿Cómo no va a ser un fetiche, no? Yo descubrí muy pronto que dentro del libro está el poder de ejercer un- los sentidos con órganos que son de otros sentidos, ¿no? O sea, tocar con los ojos, ¿no? Y eso me pasó también en el desierto. Lo recuerdo muy claramente. La primera vez que yo nos bañaban en jícaras, no teníamos regaderas y era, entonces la primera vez que o sea, yo tenía 3 4 años y cuando vi cómo bañaban a la vecina y cómo caía el agua por su espalda y por sus nalgas, y la vecina era más o menos de mi edad, en ese momento yo entendí que eso que yo estaba viviendo era algo que estaba yo leyendo, ¿no? Y que tenía la posibilidad de existir en palabras, porque para que existiera en mi memoria como imagen, yo tenía que ponerlo en palabras, ¿no? Y entonces, como el agua sobre las nalgas, como brillo del sol, era algo que ya estaba llenándose de... Yo no pensaba en erotismo, sino pensaba en poder conservar esa sensación y poder recrearla, ¿no? Y a partir de entonces, yo creo que también vino muchísimo de mi relación con los libros y con lo que yo escribí después, ¿no? Con el tiempo, mucho tiempo después, vino el reto de compartir los libros con las personas con las que tienes relaciones amorosas. Eh, Al principio no sexuales, pero eróticas desde siempre, ¿no? Es decir, si el erotismo es toda relación sensorial que tienes con otra persona y que te une a ella y que tiene que ver desde la forma de su boca y cómo esa forma de su boca la quieres tener sobre tus labios o tenerla sobre tus ojos, que viene a ser lo mismo, eh, el libro se convierte en un vínculo inmediatamente, ¿no? Entonces, para mí siempre la poesía, las palabras, la conversación, el libro han estado dentro de la relación con las personas. Nunca lo he sentido lejano de la piel, nunca lo he sentido lejano de las cosas que me importan en la vida, ¿no? Tengo que contar antes que nada que yo aprendí a leer en el desierto de Baja California porque yo viví alternativamente entre la colonia Roma y el norte de México según los ritmos de empleos y desempleos de mi papá. Y hubo un momento, el momento en el que mis papás juzgaron que yo tenía que aprender a leer, que vivíamos en un pueblito que en aquella época se llamaba Villa Constitución. Vivíamos en las orillas, porque yo no sé por qué, pero decidieron que se iban a encargar de un restaurante en el desierto. No fue muy buen negocio. Pero para mí fue maravilloso porque, para empezar, había muy pocos libros, entonces mi mamá me enseñó con lo poco que había, primero a leer la hora, después a leer letras y después mi papá me enseñó a leer todos los signos de lo que nos rodeaba. Por ejemplo, en las mañanas cruzábamos la carretera, íbamos a la letrina que estaba cruzando la carretera y después íbamos a seguir las huellas de los animales. Entonces él me enseñaba, por ejemplo, qué cacas eran de venado, qué cacas eran de
conejo, cuáles eran de liebre, cuáles eran de algún borrego cimarrón que había pasado por ahí, cuáles eran recientes, en qué cactus había algo que los venados habían chupado el rocío o no, encontrar huellas donde era más difícil porque necesitabas que las dejaran en algo que fuera húmedo y no había mucha humedad. Pero digamos, en donde todavía el viento no había, las había borrado en la arena, podía seguirlas. Entonces aprendí a leer cómo en el desierto hay una enorme riqueza de vegetación también, todos los tipos de plantas que había, ¿no? Y luego los cambios en el cielo. Esa fue como mis primeras lecciones de lectura. Y luego había otra cosa muy interesante, que cuando venía gente al restaurante, siempre la gente que se quedaba más tiempo contaba historias, y eso a mí me gustaba mucho. Y después cuando emigramos todos a la Ciudad de México, toda mi familia de origen sonorense era muy habladora. Todos hablan mucho y todos cuentan historias, no solamente los abuelos, sino también los tíos. Y nos enseñaban a los niños a participar contando cosas. Muchas veces las cosas que habíamos vivido juntos en un campamento, o en un día de campo, o en una fiesta. Y cada quien la contaba a su manera. Y para mí eso fue un aprendizaje de lectura y de amor por esta dimensión de la literatura que es el placer de contar y escuchar historias. Y para mí yo creo que eso ha sido el motivo principal del por qué escribo. Comenzó desde muy niño. Es decir, yo nunca me pensé como alguien cuyo mayor placer sea ver tu nombre en un libro. O sea, por supuesto, me encantaban los libros. Mi mamá dice que cuando íbamos a la juguetería, yo prefería siempre llevarme libros, los libros para niños que había en la juguetería, que no había muchos, pero los prefería que los juguetes, lo cual no sé qué patología corresponde, pero también tiene que ver con el hecho de que entre los trabajos que tuvo y dejó de tener mi padre fue el de ilustrador, y él ilustró libros para niños en los años 50 y esos fueron mis primeros libros también, ¿no? Y eso me daba un placer suplementario, porque cuando yo veía a mi padre haciendo la portada de algún libro, él me contaba la historia. Entonces hay el placer del libro contado y después el placer de comenzar a leerlo y el placer de ver las imágenes, todo eso junto, ¿no? Pero en realidad comencé a escribir historias para participar en las reuniones familiares. Por ejemplo, íbamos todos en Semana Santa a un campamento por allá, más allá de Acapulco, en unas lagunas que estaban entre Laguna y el mar. Y pues éramos muchos y además iba toda la familia, pero aparte iba, y con amigos y todo, pues ya éramos a veces más de 100. Y muchas tiendas de campaña y todo el mundo se organizaba en equipos para ocuparse de todo, y había fogata y todo, ¿no? Pero al regresar, independientemente de todo lo que sucediera y todas las historias que se contaran en la fogata y en las noches, en los juegos, hacíamos la cena de la reconciliación. Y entonces ahí todo el mundo contaba historias y contaba cómo vivió cada uno el campamento. Entonces no era algo que no supieras el final. Todos habíamos vivido lo mismo, pero cada quien lo había vivido de una manera distinta. Y para mí esa manera distinta fue distintiva de la literatura. Por eso yo no soy muy bueno para disfrutar el suspenso, sino a mí lo que me interesa es como todos los momentos del camino, que yo creo que tiene que ver con una manera de escribir, un amor por la poesía y también un tipo de erótica, en la que no estás buscando el éxtasis nada más, sino cada momento es valioso, ¿no? Y ahí yo me hice escritor. Yo estoy seguro de que eso que yo anotaba y escribía para, es más, ni siquiera leerlo, sino contarlo, yo escribía para contarlo, definió qué tipo de escritor iba a ser yo, ¿no? Sabes que para mí la poesía es el origen de todo. Yo creo, la gente cree que la poesía vino después de la prosa. Yo pienso que primero la gente decía y escribía poesía y luego la fue convirtiendo en algo distinto
y surgió la prosa. Entonces, para mí en el origen está la poesía. Y es algo que yo visito todos los días y a todas horas. Tengo muchísimos libros favoritos. Una de mis poetas favoritas se llama Ana Belén López. Es una, no sé si ahí se ve bien, es una poeta de Mazatlán, que este es su primer libro que hizo ya hace muchos años. Tiene muchos libros, pero tiene un poema extenso que ella hizo después de estudiar el poema extenso en Octavio Paz. Y al mismo tiempo ella fue alumna de Hugo Gola. Entonces es una poeta que sabe llevar su vida y el erotismo de su vida con una contención, una finura y una hipersensualidad increíble. Y el libro más reciente está publicado en esta bellísima colección de la universidad que se llama El ala del tigre, y el libro se llama Ni visible ni palpable. Lo interesante es que ella va de la exploración de lo que ni se ve ni se toca hasta la enorme presencia del cuerpo en todo lo que ni se ve ni se toca, o la presencia de todo eso que es inmaterial en el cuerpo mismo, ¿no? Es una gran poeta que merece muchísimo nuestra atención. Entonces traigo dos: el que acaba de publicar la UNAM y que todavía se consigue, y el libro que es su primero y que acaba de reeditar el Instituto de Cultura de Sinaloa, ¿no? Que es de su tierra. Es una de mis poetas favoritas por mucho. Después hay una poeta que yo adoro, que se llama Yumana Haddad. También yo soy uno de sus fans más asiduos. Ella es una libanesa que dirige una revista en árabe que se llama Yazad, que quiere decir cuerpo. Entonces, en las situaciones actuales, una mujer árabe que se ocupa del erotismo y la sensualidad, imagínate, pero que además lo hace con un punto de vista feminista, y ella es una luchadora de los derechos humanos. Este libro, Espejo de las Fugaces, es un libro en el que ella estudia a poetas que se han quitado la vida, por eso se llama De las Fugaces. Retoma su voz y rehace lo posible a partir de ellos. Son poemas increíbles. Está publicado por Vaso Roto, que es una editorial que cada vez se ha ido mostrando como una de las grandes editoriales de poesía en nuestra lengua, dirigida y en todo por una mexicana, Janet Clarion, que es de Monterrey. Es un gran libro. Y otro libro de ella que es de poesía, pero al mismo tiempo es un ensayo feminista. Es este que dice: Superman es árabe, acerca de Dios, el matrimonio, los machos y otros inventos desastrosos. Y es un libro en el que ella habla pues de todos los problemas que no solamente tienen las mujeres con el machismo, sino también los hombres, ¿no? Y dicen, bueno, pues ya saben, los obligan a no llorar, etcétera. Bueno, hace toda una lista de los problemas que tienen los hombres, dice, pero el peor problema que tienen soy yo. Y dice, van a verlo cuando ve este libro. Y hay momentos maravillosos, hay un poema que me encanta, te leo solamente 3 frases, que dice: una vez me enamoré de un tipo porque me trataba como una reina, pero dejé de amarlo porque no era un rey. Una vez me enamoré de un tipo porque me hacía reír, dejé de amarlo porque no bebió mis lágrimas cuando lloré. Una vez me enamoré de un tipo porque hablaba bien, luego dejé de amarlo porque hablaba mucho pero no decía nada. Y en fin, el poema sigue con este tipo de juegos que son increíbles, ¿no? Y es, te digo, una gran poeta que merece muchísimo la atención. Tiene también una novela, tiene más de 10 libros publicados en Vaso Roto. Es Pura López Colomé. Este es su libro más reciente, Borrosa y Mago Mundi. Ella, además de ser una gran poeta, de veras una de nuestras poetas mayores, es una enorme traductora. Y este libro es un libro que es a la vez un libro muy personal y el libro del diálogo con la gran poesía del mundo. Se llama por eso Imago Mundi, Borrosa Imago Mundi, que es su papel personal. Este libro yo creo que es uno de los libros indispensables. Nadie que ame la poesía puede dejar de leerlo. El más reciente, de Pura López Colomé. Luego hay otra poeta mexicana que me fascina y que también es una poeta mayor, que también todas siempre merecen mucha más atención,
tienen atención, pero merecen mucha más de las que tienen. Coral Bracho, que por suerte se ha publicado ahora su poesía reunida, una buena parte de ella, digamos hasta antes de la pandemia, y que es increíblemente fuerte, es una voz insinuante, y todo es además una mujer que canta. Entonces la relación entre la voz, la música, la poesía y todo lo que ella va viviendo es increíble. Su último libro es sobre el Alzheimer de su madre y los momentos de lucidez que tenía la madre, cuándo, en qué momento, cómo. Y es de verdad, todo lo que ella escribe es tremendamente fuerte. Uno de sus primeros libros es sobre la muerte del padre y el entierro del padre, y después hasta el Alzheimer de la madre. En todo este periplo van, pues mira, casi 40 años de escribir, que son una de las obras fundamentales de la literatura mexicana, Coral Bracho. Hay otros dos poetas que me gustaría proponerte. Uno de ellos es Aurelio Aciaín, es un poeta mexicano que tiene una obra muy consistente, es uno de estos poetas que buscan la perfección y que se fue a vivir hace 15 años a Japón. Allá se convirtió además en fotógrafo, un excelente fotógrafo, y como todo lo que él hace es una mezcla de géneros. Este libro, publicado por Artes de México, es un libro que me gusta especialmente, es un ensayo fotográfico, pero al mismo tiempo cada una de las fotografías está comentada con una reflexión muy profunda que es un poema en prosa. Entonces es a la vez introducción a la cultura japonesa, imágenes increíblemente bellas y seductoras y un deslumbramiento poético en cada una de las reflexiones y de las palabras que acompañan a las imágenes, ¿no? Digo, ve, por ejemplo, estos monjes, ¿no? Es de verdad un libro excepcional. Ve qué imágenes. Y los textos que le acompañan, te digo, un poema cada uno de esos. Es uno de los, también uno de los grandes escritores mexicanos que vive en Japón. Y hay otro gran escritor mexicano, más joven, pero ya maduro, Hernán Bravo Varela, que es un hombre eh, profundamente reflexivo, al mismo tiempo es un performer, es decir, lee su poesía como nadie, porque además canta, es casi actor, y como es un gran conocedor de las poéticas, o sea, de las técnicas de la poesía, este libro que se llama La documentación de los procesos es muy interesante porque en él tú ves muchas maneras de acercarse a la poesía, que todas son suyas, son muy personales, pero al mismo tiempo son un diálogo con lo que él es y con lo posible, ¿no? Es como el canto entre yo estoy aquí y puedo ir allá. Y cada uno de los poemas es un experimento muy, muy rico. Es de verdad otro libro para mí fundamental e indispensable. Bueno, este libro es uno de mis tesoros. Es un libro de una poeta de Matanzas que ya murió, desgraciadamente. Es un libro no nuevo, es de 2002, pero yo siempre pienso que un libro es nuevo cuando llega a tus manos por primera vez. Es una edición de un solo ejemplar que hicieron para festejar su 80 aniversario. Ella era una poeta erótica increíble. Uno de sus versos más conocidos es "Me desordenas, mi amor, me desordenas". Y este libro lo editó una pequeña editorial que se llamaba Ediciones Vigía. Se llama todavía, que en Matanza ya hacen libros así, libros objeto, con materiales muy baratos. Mira, por ejemplo, tienes este juego, la flecha de madera, una flecha rota, o sea, el Eros. Y todo adentro es un juego increíble, ¿no? Escrito a máquina, en stencil. Muy pobre, pero un tesoro bibliográfico, ¿no? Después se anuda aquí, ¿no? Es un libro bellísimo, es uno de mis tesoros, y es una gran poeta. Hay otros libros de él que ya se consiguen, Carilda Oliver.